Pronóstico del tiempo de vida media. Nos encontramos en el nivel investigativo, predictivo y todo el análisis estadístico. En este nivel se enfoca a predecir, predecir para prevenir. Y hoy vamos a desarrollar un ejercicio relacionado al pronóstico, específicamente el cálculo del tiempo medio hasta la ocurrencia. Se trata de una herramienta específica denominada análisis de supervivencia. Hay que recordar que cuando de predecir se trata, podemos predecir una variable categórica o una variable numérica. Cuando de variables categóricas se trata, la ocurrencia de un evento se puede predecir mediante la regresión logística. Pero cuando la variable tiempo está involucrada, entonces necesitamos realizar un análisis de supervivencia. Y este análisis no consiste en más que calcular el tiempo medio hasta que ocurre un evento. Y existen muchas situaciones en las que se desea calcular el tiempo transcurrido hasta que ocurre un suceso. Por ejemplo, la duración de un empleo, el tiempo medio, la duración de una prótesis, la duración de un equipo electrónico, la aparición de una enfermedad, la ocurrencia de una complicación. ¿Existe alguna nomenclatura asociada que debemos conocer antes de desarrollar nuestro ejercicio? El tiempo de seguimiento es distinto para cada paciente y está definido por una fecha de inicio y una fecha de cierre. Podemos reemplazar la palabra paciente por usuario, por caso, por unidad de estudio. El inicio del seguimiento dependerá del diagnóstico, del momento en que se realiza el diagnóstico de la enfermedad, y el cierre dependerá del momento en que el investigador desea terminar su estudio, por lo tanto será diferente para cada individuo. Vamos a denotar la ocurrencia del evento como la muerte, puede ser el alta del paciente, el tiempo hasta que ocurre la respuesta al tratamiento, la recidiva de la enfermedad, la remisión, la recaída o cualquier evento. Se denomina caso censurado a los casos perdidos, cancelados o que al final del estudio todavía estaban vivos, no había ocurrido el evento en estudio. Quizás el concepto más importante en este momento es el de censurado. Los casos censurados hacen que el uso de técnicas tradicionales como la T de Studen o la regresión lineal sean inapropiadas para este tipo de estudio. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la ocurrencia no tiene lugar mientras dura el estudio, porque el investigador pierde el seguimiento de su unidad de estudio o porque los pacientes no pueden continuar por razones ajenas al estudio. Y ya sabes que puedes reemplazar la palabra pacientes por caso o unidad de estudio. Vamos a nuestra hoja de trabajo para realizar nuestro primer planteamiento, el cual dice que debemos calcular el tiempo de vida media para un grupo de pacientes con cáncer. Recuerda que en términos generales se trata de calcular el tiempo medio hasta que ocurre un determinado evento. Para nuestro ejemplo, utilizaremos la muerte. Y para ello vamos a utilizar dos métodos. El primero, el método actuarial y el segundo, el método de Kaplan-Meier. Comencemos. Vamos a nuestra matriz de datos y en ella tenemos los estados, vivo o muerto. Recuerda que el evento en estudio es la muerte en nuestro ejemplo y lo hemos catalogado con el número 1. 0 es que todavía no han muerto y esto correspondería al caso censurado. Veamos cómo se lee esta matriz de datos. El paciente número 1, el caso número 1, tiene
80 meses de seguimiento desde el diagnóstico hasta la última vez que se lo vio, en la cual estaba vivo. El paciente número 2 tiene un tiempo de seguimiento distinto, 72 meses desde el diagnóstico hasta el cierre del estudio en el cual se le vio vivo. El caso número 3 tiene 35 meses de seguimiento, había fallecido y se marca el tiempo en que ocurre este evento solamente para este caso. Y luego tenemos una columna tratamiento que lo utilizaremos más adelante. Por lo pronto, el tiempo y el estado. Vámonos al menú analizar y luego supervivencia. Vamos a seleccionar aquí tablas de mortalidad y vamos a trasladar nuestra variable tiempo a la casilla donde dice hora. Aquí debería decir tiempo y en las versiones en inglés dice time. Luego, en mostrar intervalos de tiempo, vamos a trabajar tal cual dice nuestra hoja de trabajo, de 0 a 12 meses, de 12 meses a 24, es decir, vamos a construir grupos por cada año. También es importante observar cuánto tiempo de seguimiento tiene el paciente al cual se le ha hecho el seguimiento más largo. Veamos, clic derecho sobre la cabecera en tiempo y ordenar. Entonces son 139 meses el periodo de seguimiento más largo en este grupo de pacientes. Eso lo vamos a colocar aquí, 139 meses. Y los grupos son de 12 meses para que cada grupo corresponda a un año. Luego en estado, vamos a trasladar la columna estado y vamos a definir el evento. Dijimos que en nuestro ejemplo estamos estudiando la muerte y eso lo habíamos catalogado con el número 1. Continuar y en opciones para obtener un resultado adicional, gráficas, supervivencia y 1 menos la supervivencia. Continuar y aceptar. Ya tenemos nuestra tabla de mortalidad. Vamos a hacer clic derecho copiar y en nuestra hoja de trabajo lo vamos a pegar temporalmente en la parte inferior. Y luego vamos a seleccionar toda la tabla para luego hacer clic derecho autoajustar a la ventana. Vamos a eliminar las últimas 5 columnas. 1, 2, 3, 4, 5. Clic derecho, eliminar celdas. Y lo que vamos a eliminar son las columnas. De tal modo que el contenido que tengamos en su interior lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestro cuadro previamente preparado para este fin. Vas a notar que en este cuadro previamente elaborado hemos cambiado un poco la nomenclatura. Aquí dice hora de inicio del intervalo. Nosotros simplemente lo hemos puesto como intervalo, porque el primer intervalo comienza en 0 y termina antes de 12. Luego termina este segundo intervalo antes de 24. Entonces nosotros podemos crear esos intervalos de clase para la variable tiempo. Nota que si el valor exacto es 24, le pertenece al grupo superior, porque todos los intervalos por definición son cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. Luego, en la siguiente columna dice número que entra en el intervalo. Estos son los vivos. Fíjate que al principio todos estaban vivos. La columna número de retirada durante el intervalo son los censurados. Son los que no sabemos qué ha pasado. La tercera columna son los expuestos. Y simplemente hemos puesto tal situación expuestos. Para que las columnas se equiparen, vamos a hacer aquí selección de tabla, clic derecho, autoajustar a la ventana. En la columna número 4, número de eventos terminales. En nuestro ejemplo serían los muertos. Y ahora vamos a ver cómo se calcula los expuestos. Al principio todos son susceptibles de morir. Cualquiera de los 56 podría morir. Y luego vamos a obtener el número de expuestos de la diferencia entre el número de vivos menos la mitad de los censurados.
Recuerda que en este segundo intervalo ya nada más te quedan 53 porque 3 fallecieron. Entonces, 53 menos la mitad de los censurados es 50,5. Esto es una aproximación, por cierto. En eso consiste el método actuarial. En la siguiente columna, columna número 5, están los muertos en porcentaje. Habría que sacar el porcentaje de los muertos respecto al total. En la siguiente columna, el porcentaje de supervivencia. Y no es más que el complemento de la columna muertos, es decir, tú siempre vas a sumar la unidad cada vez que hagas una suma de este par de números. Y finalmente la supervivencia acumulada. Al principio 0,95, si tú lo multiplicas por 0,86, el resultado es 0,82. Si este valor lo multiplicas por 0,77, el resultado 0,63. Y así se obtiene esta última columna de supervivencia acumulada, que es la que finalmente me sirve para realizar las gráficas. Ya voy a borrar esta tabla temporal que había pegado por aquí, porque ya ves que le hemos cambiado un poco la nomenclatura. Vamos a ver ahora la gráfica de la función de supervivencia. Vamos a los resultados del SPSS. Aquí la tenemos, clic derecho, copiar. Vamos a pegarla donde corresponde y vamos por una más. En los resultados, función 1 menos la supervivencia, clic derecho, copiar. Lo pegamos donde corresponde en nuestra hoja de trabajo. Vamos a redimensionar para que estas dos gráficas puedan entrar en una sola página y así poder hacer una lectura de estas dos gráficas al mismo tiempo. Ya tenemos entonces nuestros resultados y veamos que en estas gráficas que se obtienen mediante el método actuarial, la gráfica se construye por intervalos. Por eso estos descensos son de la misma magnitud si tú observas en el eje de las ordenadas. Y la función 1 menos la supervivencia pues no es más que un espejo de la gráfica anterior. Ya está. Esta gráfica se construye por el tiempo, que es nuestra primera columna, y en el otro eje tenemos la supervivencia acumulada, que viene a ser la última columna. Fíjate que esto se podría hacer a mano, pero no lo vamos a hacer, ya que el software nos permite calcularlo. Y ahora vamos a trabajar ya no con intervalos, sino con los datos exactos. Vamos a utilizar el método de Kaplan-Meier. Vamos entonces a nuestro software estadístico, menú, a analizar, supervivencia y la segunda opción, Kaplan-Meier. Vamos a trasladar el tiempo, donde dice tiempo de supervivencia en meses. Y aquí, como no se crea intervalos, sino más bien lo que se va a analizar es el valor exacto del tiempo de seguimiento, entonces el estado lo ponemos directamente aquí y le ponemos el evento que habíamos catalogado como 1, que es la muerte. Continuar y nada más por ahora. Simplemente vamos a solicitar las gráficas en opciones, gráficos, supervivencia y 1 menos la supervivencia. Continuar y aceptar. Listo. Aquí tenemos nuestra tabla muy parecida a la que habíamos construido hace un momento, pero cada vez que ocurre una muerte, entonces te va a crear una fila, la cual puede ser exageradamente extensa. Por eso no la vamos a llevar a nuestra hoja de trabajo y desde ya podrías sospechar que una gráfica como la que tenemos por intervalos sería más descriptivo que la tabla que te muestra el método de Kaplan-Meier. Lo que sí es interesante en este método es que te calcula el valor de la media y también de la mediana. Clic derecho, copiar. En nuestra hoja de trabajo lo vamos a llevar donde corresponde, lo pegamos temporalmente, seleccionamos la tabla, autoajustar a la ventana. Solamente quiero su contenido, entonces solamente los datos, lo copiamos y lo pegamos. Ya podemos retirar esto. Y ahora ya podemos saber qué
el tiempo de vida media para este grupo de pacientes es de 75,98 meses, porque las unidades del tiempo para nuestro ejercicio está en meses. El tiempo de vida media es una estimación puntual y como toda estimación puntual debe estar acompañada por su intervalo de confianza al 95%, el cual se calcula a partir del error estándar. También tendríamos el valor de la mediana con su error estándar y su intervalo de confianza. Este valor mediana no es igual al valor mediana que se obtiene mediante el método actuarial, porque este valor se ha obtenido a partir de los intervalos. Es decir, que en este caso el intervalo fue de 12 meses, pero podría ser de 24, en cuyo caso el valor mediana podría cambiar. Así que este valor mediana no necesariamente va a ser el mismo, dependerá del número de intervalos que tú hayas seleccionado. Y tú sabes cuál es el valor de cada intervalo porque tú tienes una línea de investigación al cual estás aplicando este método. Por lo pronto nos quedamos con este tiempo de vida media y ahora vamos por las gráficas que serán muy similares a las que habíamos obtenido hace un momento, pero ya no será por rangos, ya no será por intervalos, sino por el punto a punto cada vez que ocurre el evento. Veamos, aquí tenemos la función de supervivencia, la copiamos, la pegamos en nuestra hoja de trabajo, vamos por la siguiente gráfica, que es 1 menos la supervivencia, copiar, vamos a ponerla por aquí en nuestra hoja de trabajo y notamos nuevamente que se trata de una gráfica espejo de la que hemos construido anteriormente. Ordenando un poco esto, vamos a ver que en algunos casos será útil la primera gráfica de la supervivencia y en otros casos será útil la función 1 menos la supervivencia. Cuando se trata de un evento adverso, entonces al principio todos estaban vivos y luego vamos viendo cómo ellos fallecen. Pero ¿qué tal si el evento en estudio es positivo? Como por ejemplo cuando los profesionales egresan de la universidad y al principio ninguno tiene un empleo y luego poco a poco ellos van consiguiendo un empleo, por lo tanto este evento sería positivo, en cuyo caso tendríamos que utilizar la gráfica función 1 menos la supervivencia. Entonces depende si el evento es negativo o el evento es positivo. Con todos estos resultados ya puedes guardar tu hoja de trabajo porque el producto del día de hoy es el archivo datos27.doc. Y para finalizar, vamos a ver para qué serviría esta otra columna. Vámonos al menú Analizar, Supervivencia, Kaplan-Meier y agregamos el tratamiento en factor. Y luego le vamos a dar Comparar factor. Seleccionamos los procedimientos estadísticos. Esto es una prueba de hipótesis, continuar y aceptar. Entonces tú puedes calcular el tiempo de vida media por grupos. Para el grupo que recibe quimioterapia, para el grupo que recibe radioterapia, y puedes hacer una verdadera prueba de hipótesis y decidir si hay un grupo que tiene más sobrevida que el otro. Y también puedes hacer gráficas comparativas. Esa es una de las ventajas de utilizar el método de Kaplan-Meier. Y aquí tenemos solamente dos grupos, realmente podrías tener más. En el menú Analizar, Supervivencia, Kaplan-Meier. La variable tratamiento en este caso es dicotómica, pero podría ser politómica, en cuyo caso tendrías una línea que describa la supervivencia por cada grupo y la línea que está en la parte superior es la que tiene mejor sobrevida. Pero ya sabes que para decidir a nivel de prueba de hipótesis tendrías que observar el p-valor.
Y cuando p-valor esté por debajo del nivel de significancia, entonces ciertamente la sobrevida de uno y otro grupo son distintas. Ahora nada más quedaría ver cuál de los dos es el que tiene un mejor éxito en el tratamiento. Por lo tanto, el pronóstico puede ser utilizado tanto para una estimación puntual como para una prueba de hipótesis.